Veo que están medio dormidos hoy. Bueno, no importa, vamos a arrancar, así los despierto. Voy a poner la pizarra para arrancar. Díganme cuando la ven. Vamos a arrancar entonces con matrices. Ahí se ve. ¿Se ve? Bueno, Sí. Bueno, vamos a definir, primero de todo vamos a tratar de dar una definición de matriz. ¿Qué es una matriz? Una matriz es, por decir algo sencillo, es un arreglo de números. En este caso, vamos a tomar el cuerpo, vamos a escribirlo así, el cuerpo de los números reales para la suma y el producto. ¿Sí? Es un arreglo del cuerpo de los números reales dispuesto, ¿sí? Donde todos estos números con disposición, vamos a ponerlo así, entre filas y columnas. Por ejemplo, en realidad vamos a agarrar y vamos a decir que yo tengo una matriz A. Las matrices las vamos a simbolizar con las letras mayúsculas. Se denotan con las letras mayúsculas. Entonces vamos a decir que esta es una matriz A que está formada por ejemplo, la fila A11, A12, A13, A1N, donde cada fila podríamos pensar que es un vector. En la segunda fila sería A21, A22, A23, A2N. La tercera fila sería A31, A32, A33, A3N. Y así sucesivamente hasta AM1, AM2, filas, ¿no? AM3, AMN. Quiere decir que cada numerito, lo tengo acá, bien. El primer número, si yo agarro una de esto, cualquier A sub I, J, que sería el primer número, que por ejemplo acá tengo el número que ocupa el lugar de la fila 1, la I indicaría la fila y la J indicaría la columna. En este caso estoy diciendo que este número ocupa la primera fila y la primera columna. Este número ocupa la primera fila, la segunda columna. ¿Sí? Estas son las filas y estas son las columnas. ¿Se entiende? ¿Está claro? Quiere decir que si yo agarro un elemento A sub IJ, el primer número indica la fila y el segundo número indica la columna. ¿Está claro esto? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, esta matriz llega ¿hasta dónde? ¿Cuántas filas tiene? Tiene, fíjate, Fila M, columna N. claro, llega hasta una fila M, porque las filas se leen así, ¿no? Y llega hasta la columna N, porque las columnas se leen así. Esta sería la columna. Quiere decir que esta es una matriz A
que pertenece a un espacio, se dice, A, pertenece a un espacio de números reales que están formados por, primero se indica la fila. ¿Cuántas filas dijimos? N filas, ¿no? A ver. No, estaba bien. M M. filas por N columnas. O sea que esto es una matriz que pertenece a un espacio Rm por N. ¿Está claro? Porque tengo M filas por N columnas. Esa es la dimensión de la matriz. Esto indica lo que se llama espacio matricial. Por ejemplo, los números reales están en un espacio de números reales. Pero las matrices, como se forman por filas y columnas, hay que nombrar. El espacio se nombra como el producto cartesiano de, en este caso, m filas por n columnas. Y cada elemento se indica, el primer número del elemento indica la fila a la que pertenece y el segundo a la columna. ¿Hay alguna duda con esto? No. No. A ver los demás. Luciana dice que está todo bien. No, Por está, ahora venimos parece bien. bien, sí. ¿Cómo dijo, profe, espacio cartesiano? Esa parte ahí No. me perdí. Espacio matricial, acá está abajo anotado, y se forma por el producto cartesiano de m filas por n columnas. Siempre el primer elemento del espacio identifica a la fila y el segundo a la columna. Muy bien. Gracias. Fíjense que los elementos, un dato importante, una observación que podemos poner acá, es que los elementos que hacen que I sea igual a J se encuentran en la diagonal de la matriz. O lo que es lo mismo, la diagonal de una matriz se forman por los elementos donde I es igual a J. Por ejemplo, los elementos de una diagonal son A11, A12, perdón, A22, A33, A, fíjense, si están en la diagonal, 1, 1, 2, 2, 3, 3, A y I, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los elementos de la diagonal. ¿Quedó claro? Se forman por este conjunto los elementos de la diagonal. Es el conjunto formado por todos los A sub IJ, donde I es igual a J. Muy bien. ¿Vamos bien? Sí, Muy bien. Otro dato importante es que si una matriz tiene que M es igual a N, es decir, el espacio, si una matriz
M es una matriz A, cualquier matriz, M es igual a N, entonces se dice que dicha matriz es cuadrada. Y las matrices cuadradas son las más importantes que vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que tengo la misma cantidad de fila que de columnas. ¿Está claro? Sí. Cada vez que tengamos una matriz, las matrices cuadradas tienen propiedades muy importantes. Ya vamos a ir viéndolas. Entonces, si una matriz tiene o sucede que el número de filas coincide con el número de columnas, la matriz es cuadrada. Muy bien. Vamos a ver otra de las condiciones importantes. Hay dos matrices importantes que vamos a identificar. Como en todo conjunto de elementos, cuando uno estudia, por ejemplo, estudia números, un elemento importante en el conjunto del campo numérico es el 0, que es el neutro para la operación suma, y el 1, que es el neutro para la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con las matrices también vamos a tener que identificar, porque dado que vamos a operar en primera instancia con las matrices, vamos a identificar cuál es la matriz neutra o nula y la matriz identidad. ¿Qué quiere decir? La matriz nula es la que va a ser de neutro para la suma y la matriz identidad va a ser el neutro para el producto. Vamos a ver si eso se cumple, no se cumple. Vamos a ver qué estructura tiene la matriz, qué propiedades cumplen las operaciones. Vamos a ir viendo todo eso de a poco. Lo primero que vamos a mirar ahora es la matriz nula. Una matriz es nula cuando todos sus elementos son nulos. Están formados por el elemento 0. No importa si es cuadrada o no. ¿Está claro? Para operar entre matrices tenemos que hablar siempre de las mismas dimensiones. Si tengo que operar una matriz A con una nula, tendrían que ser de 3×3 o de 3×2, las mismas condiciones. Ahora vamos a ver eso. Eso depende qué operación sea. No para todos es igual. La suma tiene una propiedad importante, la multiplicación tiene otra. No es como los números, que es indistinto. Vamos a ver que con las matrices eso no se cumple. Ahora lo vamos a ver, eso que preguntaron. Para la multiplicación hay una condición y para la suma hay otra. Antes de ir a eso, vamos a ver la matriz identidad. O la unidad, que se simboliza con una I doble barra. Esta matriz es una matriz que tiene unos en la diagonal y 0 en el resto de los otros lugares. Y no necesariamente tiene que ser cuadrada, lógico. Podríamos dejarla ahí para que no se vea cuadrada, ¿eh? No hace falta que sea cuadrada. ¿De acuerdo? Unos en la diagonal y 0 en todos lados. Esta matriz se llama identidad. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Sí.
Entonces ahora sí nos vamos a entrar en las operaciones. Y las operaciones las vamos a obtener o identificar de la siguiente manera. Vamos a trabajar primero con la suma entre matrices. O sea, en el primer caso vamos a trabajar en el cuerpo de las matrices A para la operación suma. Después esta sería la primera operación, ¿no? Después vamos a hablar de la operación entre una matriz y un escalar del cuerpo de los números reales, o sea, entre una matriz y un número. Y después vamos a hablar de la multiplicación de matrices, o sea, la operación multiplicación. Vamos a ver para la suma primero. ¿Cómo se define la suma o cómo voy a poder operar con la suma? Cuando hablo de suma también vale para la resta, porque la resta es una suma en realidad. ¿Estamos de acuerdo, no? Para la suma tenemos lo siguiente. La primera condición para que se puedan operar matrices dentro de la suma para un cuerpo, perdón, no para un cuerpo, sino para la operación suma dentro de las matrices, si A y B pertenecen al mismo espacio, eso que dijeron recién, M por N, o sea, para poder operar tienen que ser del mismo espacio, se le dice del mismo tamaño también. Fíjense, o sea que para poder operar dentro de las matrices, estas matrices tienen que estar en el mismo espacio, tanto una como la otra. Si yo agarro dos matrices dentro de ese conjunto, para la operación suma, las tengo que definir dentro del mismo espacio n por n. ¿Está claro esto? Sí. Entonces, si no, no voy a poder sumar matrices. Entonces, si A y B pertenecen a R n por n, entonces A más B se va a definir de la siguiente manera. Y acá vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si A está formado, por ejemplo, la matriz A está formada por los elementos A11, A12, A1n, AM1, AM2, AMN. Voy a achicarnos nosotros para poder usar toda la pizarra, porque si no, no me alcanza. A ver. Ahí está. Si no, a ver. Ahí se ve mejor. De paso queda la grabación completa. Cuidado, cuando yo me refiero a los elementos de la matriz A, por ejemplo, los elementos de la matriz A, ¿quiénes serían? Los A sub i j, ¿no? Y la matriz B tendría elementos, qué sé yo, B11, B12, B1n, BM1, BM2, BMN. ¿Ven? Tienen que pertenecer al mismo espacio. Acá los elementos serían los B sub i j. Quiere decir que cuando yo quiero sumar A más B, lo que tengo que hacer es sumar A sub i j más los B sub i j. ¿Qué quiere decir? A ver si se dan cuenta. Quiere decir que... Sí, A11 con B11. exacto. Quiere decir que yo tengo que agarrar, si agarro a este, lo tengo que sumar con este. Si agarro a este, lo tengo que sumar con este, ¿no? Siempre que I sea igual al otro I y J sea igual al otro J, ¿no? No puedo cambiar. Por eso tengo que sumar los elementos A sub i j más los B sub i j. ¿Está claro? Esa es la Sí, forma sí. que se define la suma. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué leyes cumple la suma?
Vamos a ver las leyes de composición interna de la suma. Para una matriz, para matrices que tienen el mismo tamaño o pertenecen al mismo espacio dimensional. Leyes para la suma. La primera que podemos ver es que si yo sumo A más B más C, esto es A más B más C. Es decir, cumple la ley asociativa. La segunda es que si A la sumo con el neutro, voy a escribir el cero así. Cuando hablo de un cero así es porque me estoy refiriendo al cero de las matrices. Para escribirlo, para identificarlo, creo que no se los puse, pero los podemos escribir así. Recuerden que este cero está en el mismo espacio que está A. Es un cero que pertenece a R, M por N también, ¿no? Porque estamos diciendo de matrices M por N. Si lo sumo a derecha o a izquierda, no se altera. Quiere decir que tengo el neutro. B, C. ¿Qué más? Cada matriz tiene su inversa. Porque yo puedo, si yo tengo A, me puedo formar una matriz que sea menos A, que sería la inversa aditiva de A. ¿Qué condición deberían cumplir cuando yo me formo la matriz inversa de A? Siempre dentro del mismo espacio, ¿no? La nula. Eso tiene que dar. Claro. Si yo la sumo, me tiene que dar la matriz nula. Este sería el inverso aditivo o opuesto, también se lo llama. Y otra propiedad importante que tiene la suma, siempre todo dentro del mismo espacio, recordemos que menos A sería el opuesto de A, ¿sí? B, C, D. Que si yo sumo en un orden, es indistinto que sume en el otro. Y por último, siempre que yo sume dos matrices opere dos matrices del mismo espacio, esto me da, o sea, si A más B pertenecen a R, M por N, la suma, si A y B pertenecen a R, N por N, entonces la suma también va a pertenecer al mismo espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es que la operación suma, ¿cómo es? Cerrada, ¿no? No da otra matriz fuera de ese espacio. Y la suma acá arriba es conmuta. O sea que es conmutativa. Fíjense estas 5 leyes que cumplen las matrices. ¿Qué tipo de estructura algebraica tiene un sistema de variedad matemática que cumpla con estas 5 leyes? ¿Estudiaron esto con María Nieves? Si se cumplen estas leyes, se llaman leyes de composición interna. Las matrices cumplen con estas 5 leyes de composición interna para la suma, es decir, las matrices de un mismo espacio cumplen todas estas leyes de composición interna para la suma.
Entonces, se dice que forman, ¿qué estructura? ¿La saben o no? Profe, es eso que es cuerpo conmutativo, cuerpo abeliano y esas cosas, pero creo que no lo vimos. Y esas cosas. Es que de verdad creo que no lo vimos, lo Y leí, esas, pero me encanta, lo no me lo leí. acuerdo ni ahí. Se dice que forman un grupo conmutador. Se mutó. Esta estructura es una estructura de grupo. Esto va a ser importantísimo para esta materia, así que si no lo estudiaron para números, los números enteros, Se había mutado. ¿cómo? A mí se me había congelado su A ver, imagen. hola, ¿se escucha bien? Sí, Debe ser sí. Sí, Ana, porque a mí no se me cortó. Ah, debe ser el mío entonces. Perdón. ¿Puedo poner la pantalla? Esta es una estructura de grupo, ¿sí? Esas 5 leyes, que se llaman leyes de composición interna, que en este caso la cumplen la suma de matrices de un mismo espacio M por N, o sea, un espacio M por N dimensional matricial, se dice que tienen estructura de grupo conmutador o grupo abeliano. Recién estamos con la suma. ¿O grupo qué dijo? Disculpe. Abeliano con B larga. Es otra palabra que se usa, pero en realidad es un conmutador. ¿Por qué? Porque lo importante que en esta operación de la matriz conmuta, que yo pueda operar de un orden o en el otro, el resultado no se altera. ¿Estamos? Cuando uno tiene un conmutador es eso en matemática, algo que conmuta. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Muy bien, Sí. bien. Volvamos a la pizarra. Díganme cuando la ven. Ahí Ya está. se ve. Ahora, Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, hemos definido, o sea que es un grupo conmutador cuando yo hable de un conjunto de matrices, ¿sí? Si quieren le podemos poner que pertenecen a Rm por n y la operación suma, ¿sí? Esto es un grupo conmutador. Eso por primero. La segunda operación que vamos a ver, a ver cómo pusimos arriba. La primera la llamamos A, ¿ven? Acá, A. Vamos a poner con otro color para que se vea mejor lo que estamos marcando. Vamos a poner la A en rojo. La B en rojo. Ahora vamos a la segunda operación, que es esta B. Y acá vamos a hablar de una matriz de un espacio también R, N, M por N, y un cuerpo de números reales con la operación producto. ¿De acuerdo? El cuerpo de los números reales con el producto. Entonces vamos a ver algunas propiedades que cumplen esto. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a definir esta operación. ¿Cómo se define esta operación? ¿Cómo se multiplica una matriz por un número real? Antes de ir a las propiedades, lógico. No dijimos cómo se hace esta operación. Esta operación es, dados un elemento K que pertenezca a los números reales, o sea, un número real, y una matriz A que pertenezca al espacio R, M por N, ¿sí? Pues podemos usar la que tenemos arriba para no tener que andar escribiendo tanto.
Entonces, la idea es definimos K por A de la siguiente manera, como agarrar a cada elemento A sub ij y multiplicarlo por K. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que si antes tenía que sumar dos matrices, se sumaban los A sub ij con los B sub ij de la otra matriz. Ahora, cuando tenga que operar por un número una matriz, tengo que agarrar a cada uno de los elementos A sub ij y multiplicarlos por K, por ese escalar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, como multiplicábamos los vectores por cada uno de De las componentes. Perfecto. de las componentes. Entonces, miremos qué propiedades cumple. Primero, si K1 y K2 son dos números que pertenecen a los números reales, ¿no? Y A pertenece a la matriz Rm por n, entonces podemos definir lo siguiente, que K1 multiplicado por K2 en primera instancia y después multiplicado por A es lo mismo que hacer K1 multiplicado por K2 por A. O sea que esta es la ley, la vieja ley asociativa que también se cumple. ¿Ven? Puedo asociar, puedo primero multiplicar los números y después multiplicarlo por la matriz, o agarrar, multiplicar por uno de los números a la matriz y después multiplicarla por el otro. Esto es asociativo. Otra de las propiedades que se cumplen acá es la siguiente, que si yo tengo un elemento K de los números reales y ahora tengo dos matrices del mismo espacio, ojo, no de cualquier espacio, sino las dos, si tengo tres filas y dos columnas, son 3 por 2, pero tanto una como la otra, 3 por 2, no pueden ser cualquier cosa. Entonces, si yo agarro al número real y hago la operación suma con las matrices, suma o resta vale esto, siempre que hablo de suma incluyo la resta, eso es lo mismo que agarrar y distribuir primero el escalar y después sumar. Esta ley es distributiva con el escalar. ¿De acuerdo? Profe, Sí. esto es multiplicación de un escalar por una matriz. ¿Y se puede la multiplicación de matriz por matriz? Es la última que vamos a ver al final, la parte Ah. C. Ah, Sí. Lógico que se puede. Muy bien. Y por último no, me faltan dos. Sí, K1 y K2 son números reales y A es otra matriz del mismo espacio. Siempre que tengan los mismos espacios, todo se puede hacer. Entonces, fíjense que acá la distributiva es del escalar respecto de la suma de matrices. Ahora vamos a hacer la distributiva de la suma de escalares respecto de la matriz. Y también, fíjense cómo se hace. Si tengo la suma de escalares respecto de la matriz, será K1 por A más K2 por A. Esta es la otra distributiva, ¿Se dan cuenta que son dos distributivas distintas, Esta es la distributiva de escalares. ¿Estamos de acuerdo? La de arriba es distributiva de la suma de matrices. Y otra propiedad importante, que si el 1 es el uno de los números reales y A es una matriz Rm
m por n, entonces 1 por a es igual a por 1 y es igual a. O sea, el 1 del escalar es el neutro para el producto por un escalar. Neutro escalar, que es el 1. Para que quede claro. Otro dato importante, por último, si K pertenece a los números reales y A al conjunto de las matrices M por N, entonces K por A va a pertenecer siempre al producto de las matrices M por N. Esto se llama cerradura, ¿no? Cierre. Estas 5 leyes, que son leyes de composición externas, no internas, ¿por qué se hablan externas estas e internas las de arriba? Son externas porque acá tenemos 2 conjuntos sobre los cuales están actuando las operaciones tanto suma como producto al mismo tiempo. Y fíjense que un conjunto es el conjunto de las matrices R, N, M por N, y el otro conjunto es los números reales. O sea que sale, en este ejemplo, bueno, en este caso de operación del producto del escalar por la matriz y un número real, que si el escalar es un número real, las operaciones se salen del conjunto, es decir, no son todos los resultados matrices. ¿Sí? En realidad, perdón, son todos los resultados matrices, pero las operaciones se salen del conjunto. Por ejemplo, cuando yo multiplico acá K por A más B, acá la operación es matricial, la suma, y el producto es por un escalar. Pero acá la suma no es matricial, es de los escalares. Quiere decir que la operación suma está actuando tanto en un conjunto como en el otro para ver las distributivas. Esto hace que la ley no sea interna, sino externa. Porque la operación que está actuando, una es sobre el conjunto de las matrices y el otro sobre los escalares, que es la misma operación suma. Pero cuidado, la suma acá abajo, acá, no es la misma suma que acá. Porque para sumar matrices, ¿qué necesito? Que estén en el mismo espacio. Para sumar números no tengo ninguna condición. Los sumo y chau. ¿Se entiende eso? A ver si está claro eso. Jorge, ¿y la conmutativa también se simplifica? ¿Cómo? Sí, pero La acá no es necesario porque, sí, esto sí. O sea, la conmutativa A por K, K por A, sí, es evidente, no es como para... pero no tiene tanta importancia eso. Porque acá lo que importa es que la operación K por A es cerrada, y quiere decir que si cada elemento pertenece a su conjunto, fíjate que el resultado pertenece a uno de los dos nada más. En este caso a las matrices. Quiere decir que esto da una nueva matriz. Y por el otro lado, tenés un elemento neutro, que es el 1, y tenés la asociatividad. Con esos 3 elementos, asociativa, cerradura y neutro, esta estructura del producto de un escalar por una matriz es una estructura de semigrupo. Si se cumplen estas 5 leyes, las distributivas no aportan nada. Lo que aporta para que sea un semigrupo es la primera, la cuarta y la quinta. Con esas 3, estas 2 no aportan nada para que sea un semigrupo. Esto podría existir o no. Si tiene A
D y E, tenemos un semigrupo. Y si es conmutativo, como acaban de decir, que también es cierto, tampoco aporta nada. Lo importante, fíjense que acá lo que no tienen es el inverso. Por eso no es un grupo. O sea, tienen, si se cumplen estas 5 leyes, que en realidad de esas 5 tienen que ser las 3 que marqué en amarillo, ¿sí? Esta, 1, 2, 3, ¿sí? Definen que la estructura de las matrices A, R, perteneciente a R, M por N, los números reales y el producto, ¿no? Producto por un escalar, forman una estructura de semigrupo. Y cuando un conjunto tiene estructura de grupo para la suma y de semigrupo para el producto por un escalar, se dice que las matrices forman una estructura dadas las condiciones A rojo y B rojo, o sea, las dos operaciones que definimos, suma de matrices y producto por un escalar, las dos condiciones, la primera tiene estructura de grupo y la segunda de semigrupo, dadas las condiciones A y B, definen una estructura denominada anillo. O sea, ¿qué es un anillo? Es una estructura que se define entre dos estructuras en dos operaciones, suma y producto, que puede ser entre leyes de composición interna o leyes de composición interna y externa, como en este caso. Después vamos a ver que esta estructura de anillo, cuando hablamos de vectores, como en este caso, o de matrices, esto definen algo más que se llama estructura de espacio vectorial, pero eso queda para la bolilla 4. Esto sirve para cualquier, porque fíjense que este es un anillo especial, no es un anillo cualquiera, porque el producto no es entre elementos, es un anillo especial. Lo que pasa es que ustedes no vieron la estructura de anillo común. La estructura de anillo común es entre conjuntos del mismo elemento. Por ejemplo, si ustedes agarran los números reales y definen la suma y agarran los números reales y definen el producto, bueno, ahí tienen estructura de cuerpo, porque tanto los números reales para la suma y el producto tienen las mismas propiedades de leyes de composición interna. No se salen de ahí adentro. Esto es un anillo especial porque la segunda, la operación producto, se define sobre leyes de composición externas, ¿tá? Porque se salen entre dos conjuntos numéricos, entre dos conjuntos de variedades. Uno son los números reales y el otro son el conjunto de las matrices. Si fueran todas, si estas operaciones que acabo de definir, estas 3 amarillas, fueran entre productos de matrices, ahí tendríamos un anillo sí o sí. No sería un anillo especial. Este es como una especie de anillo especial. ¿Por qué? Ese anillo especial se llama espacio vectorial. Después vamos a ver que ese anillo especial es una estructura de espacio vectorial. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Hay que estudiarlo esto, ¿eh? Porque después esto nos va a servir para definir un montón de cosas. Muy bien. Entonces, ya tenemos definidas varias cosas para las matrices. Nos falta definir una operación, que es una de las operaciones más feas que tienen las matrices, que es la multiplicación. C
el producto de matrices. O sea, definimos la suma, que tiene estructura de grupo, el producto por un escalar, que tiene estructura de semigrupo, sería un semigrupo especial porque está basado en leyes de composición externa y no interna, como la suma, y el producto de matrices. ¿Sí? El producto de matrices, para poderse resolver el producto de matrices, que esto es una de las preguntas que me hicieron hace un rato, si A pertenece a una matriz R, cuidado acá, M por N, y B tiene que pertenecer, para que se pueda definir el producto, a una matriz R, N por P. ¿Qué quiere decir? Que para que se pueda definir el producto de matriz, el número de columnas, si voy a definir A por B, ¿no? Entonces, A por B, en ese orden, el número de columnas de la primera matriz tiene que coincidir con el número de filas de la segunda. ¿Está claro? Si no, no se pueden multiplicar las matrices. A ver si se entendió. ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Ahí dice, sería la única condición suficiente para que se pueda hacer el Se producto puede de... multiplicar, exacto. No hace falta que sean cuadradas ni nada. El número de filas de la primera matriz, perdón, el número, vamos de nuevo. Acá nosotros tenemos A, si pertenece a R, M por N, ¿cómo era? A tenía A11, A12, A1N, ¿no? A21, A22, A2N. Y por último, AM1, AM2, AMN. ¿Cuántas filas tengo? Tengo M filas y N columnas. Quiere decir que el número de columnas de la primera matriz en el orden que voy a multiplicar, si voy a hacer A por B, ¿se ve? Si voy a hacer A por B, en ese orden, entonces, en el orden A por B, ahora vamos a ver cómo se hace, voy a hacer, tengo que mirar que, antes de hacer la multiplicación, que ahora les voy a decir cómo se multiplica, tengo que mirar que el número de, fíjense, de columnas de la primera matriz, que es N, coincida con el número de filas de la segunda. La segunda matriz tendría, fíjense, P columnas, que sería B1, 1, B1, 2, B1, P. B21, B22, B2P. ¿No? Y después sería BN1, BN2, BNP. ¿Está claro? Quiere decir que las columnas, estas son las columnas y estas son las filas. El número de columnas de la primera matriz en el orden que voy a multiplicar tiene que coincidir con el número de columnas de la segunda. Con el número de fila de la segunda. Sí. Perdón, con el número de filas de la segunda. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Después, ¿cómo se hace la operación? La vamos a ir explicando, vamos a explicar una. Por ejemplo,
¿cómo se ponen los resultados? ¿Qué va en el primer lugar? ¿Qué va en el segundo lugar? ¿Cómo se van poniendo los números? Bueno, en el primer lugar se hace un producto escalar que es de la siguiente manera. Producto escalar. Quiere decir que para poner el nuevo lugar, que sería el producto de A por B, para poner el lugar que va en el A11, en el nuevo, qué sé yo, vamos a llamar C a esto, sería C11. El resultado lo vamos a llamar matriz C. Esa matriz C11, el elemento C11, va a resultar de hacer lo siguiente, de agarrar la primera fila de la matriz A, o sea, hacer A11, A12, A1n, pensarla como un vector y multiplicarlo escalarmente a ese vector con la columna de la segunda matriz. B11, B11, B21, Bn1. Y acá se ve claramente el motivo por el cual la cantidad de filas de una tiene que coincidir con la cantidad de columnas de la otra. Porque tengo que hacer un producto escalar. ¿Qué quiere decir? Tengo que hacer este por este, más este por este, más este por este, hasta completar. Y eso me va a dar el elemento C11. ¿Entienden cómo se hace? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Hay que hacer el producto escalar. Quiere decir que acá tienen que hacer A11 por B11, más A12 por B21, más... O sea, agarran la primera fila y hacen el producto escalar por la primera columna. ¿Está claro? ¿Se entiende? El Sí. producto escalar. Y ahí van a ir formando una nueva matriz que va a tener ¿qué elementos esa nueva matriz? Dijimos elemento C. Por ejemplo, ¿cómo sacarían el C12? La segunda fila por la segunda columna. No. El Ajá. C12, A12 por B12 por claro. B21. Siempre vamos con la primera fila hasta agotar todas las columnas de la segunda matriz. Por ejemplo, agarro. Si voy a hacer C12, voy a agarrar la primera fila de la primera matriz. Ahora el numerito de adelante indica las filas de la primera matriz que voy a multiplicar, mientras que el numerito de atrás indica las columnas de la segunda matriz por las que voy a multiplicar. ¿Entienden? Sí. El C12, Sí, sí. Pero el C12 va a ser la fila completa. claro, el C12 es la primera fila por la segunda columna. Ah, Sería Sería A11 por B12, A12 por B22. N, claro. producto escalar, B12, B22, Bn2. ¿Está claro? Hasta agotar todas las columnas. Agarro la primera fila y agoto todas las columnas. Hago el producto escalar por todas las columnas y ahí va en el primer renglón. Ahora, cuando cambio de renglón, cambio de fila de la primera matriz. La que Y de lleva la vuelta, cada componente lo vuelvo a multiplicar por cada columna del B. columna de la segunda, exacto. ¿Está claro Ya. entonces? Sí. Sí, ahora sí. Entonces, ¿hasta dónde voy a llegar? Acá voy a llegar hasta C. Fíjense, MP. 1, N. ¿No? A ver, no. 1N no. Acá voy a llegar hasta C, 1, P. Porque ¿cuántas columnas tengo? P columnas. Recuerden que el segundo numerito indica la cantidad de P, la cantidad de columnas, y el primero la cantidad de fila. Estoy trabajando con la primera fila hasta P columnas.
¿Está bien? Claro, te quedaría una matriz de M por P. Una matriz de M por P, porque ahora voy a ir C, 2, 1, C, 2, 2, C, 2, P. Y voy a llegar hasta C. ¿Cuántas tengo así en fila? CM1, CM2, CMP. Quiere decir que C va a pertenecer a un espacio M por P. M fila y P columna. Quiere decir que el resultado de la multiplicación de matrices viene dado por los resultados de la M y la P que quedaron fuera de la observación inicial. ¿Se ve? Sí. ¿Se entendió la cuenta cómo se hace de la multiplicación? Sí, se entendió. Son productos escalares. Quiere decir que si ustedes lo quieren escribir, fíjense, si ustedes quieren escribir A por B, es el producto escalar que se obtiene, porque esto es un producto escalar, ¿no? Los C sub I J van a ser obtenidos como, de los elementos del producto, donde C es el producto, van a ser, fíjense cómo se va a hacer. Cada C sub IJ, ¿qué es? Serían estas cosas, sería el producto escalar entre los elementos de una matriz y la otra. Fíjense que esto lo podemos escribir como el sumatorio, a ver, desde I igual a 1, vamos a suponer que esta fuera la I, hasta P, ¿ven? Del producto de los A sub I J por los B sub IJ. A ver, miremos si esto funciona. Porque tengo que poner desde J también igual a 1. Bueno, habría que pensarlo para ordenarlo. Pero bueno, lo podemos dejar medio más complicado si lo queremos poner con sumatorio. Porque habría que hacer el producto escalar. Yo pondría, directamente lo dejaría así. Porque dado que lo hemos expresado directamente así, vamos a dejarlo así. Después cualquier cosa les digo cómo se puede escribir como sumatorio. ¿Sí? Entonces hay que buscar la forma de escribirlo como sumatorio. Se puede escribir porque es un producto, fíjense que hay que multiplicar. Ven, fíjense que acá tendríamos que multiplicar A11 por B11, A12 por B21, ¿no? A1N por BNN. ¿Ven? En el primero. ¿Y eso hasta dónde hay que multiplicarlo? Hasta P. Porque sería la primera fila por la primera columna, la primera fila por la segunda columna, la primera fila por... Y después hay que acomodarlo, hacer el arreglo para que formen la nueva matriz. ¿Se va entendiendo cómo es la historia? Es un poco más complicado escribirlo como sumatoria. No se me ocurre ahora, después lo podemos buscar. Así no perdemos tiempo con esto. Es una forma de escribirlo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Recuerden que estos C sub IJ pertenecen, o sea, todos estos I sub IJ van del E11 al MP. ¿Sí? El I varía de 1 hasta P, ¿no? Perdón, del 1 hasta N, hasta M. Y el J varía del 1, ¿no? J es el segundo, ¿hasta dónde varía? Hasta P. ¿Estamos? Eso sí lo podemos poner.
la variación, que es más fácil. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Sí, por eso es una propiedad fea. No, no es una propiedad, es una operación. Igualmente, lo van a aprender a hacer en GeoGebra, porque nadie se va a poner a hacer estas cuentas mal. Pero por lo menos para que sepan cómo se hace la operación. Después me van a preguntar, ¿por qué se define de esa manera la multiplicación? Bueno, todo eso tiene una explicación, que no viene al caso por ahora. Eso lo vamos a ir viendo cuando vayamos avanzando en los conceptos de matrices. Sí, la operación no es muy divertida. Bueno, vamos a ver ahora un conjunto de matrices importantes que vamos a usar durante el curso, así las vamos conociendo. Y unas operaciones que son fundamentales, que van a servir para lo que tenemos que después seguir viendo con sistemas lineales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya definimos todo, la estructura prácticamente de las matrices, que es un anillo especial. Eso vamos a ver que después ese anillo especial se llama espacio vectorial. Pero eso lo vamos a dejar también un poquito para adelante. Muy bien. Vamos a ver entonces qué es una matriz. Matrices importantes, que vamos a trabajar por ahora. Recuerden que las matrices que estamos trabajando están todas definidas sobre el cuerpo de los números reales. No vamos a trabajar con matrices complejas. Bueno, la primera matriz importante que vamos a ver es la matriz fila, que es la que se compone solamente por columnas. La matriz fila, ¿sí?, sea A una matriz que pertenece a un espacio, si es una matriz fila, de una fila por n columnas. Quiere decir que A tendrá la forma A11, A12, A13, A1n. ¿Está bien? Tiene una sola fila y todas columnas, y n columnas. B, vamos a ver la matriz columna. La matriz columna es la inversa de esta. Sea A pertenece a R m por 1, entonces A tiene la pinta, sería algo así. A 1, 1, A1, 2, perdón, A2, 1, A3, 1, AM1. Y toda matriz columna es siempre equivalente a un vector. O sea, cada vez que yo hable de un vector, siempre estoy hablando de una matriz columna, no fila. Un vector no es una matriz fila, es una matriz columna. Y si ustedes se han dibujado vectores en el GeoGebra, ¿cómo los carga el GeoGebra cuando las ponen en la vista algebraica? Esto Vertical. en vertical. Cuando ustedes cargan un vector, el GeoGebra, ¿cómo lo escribe? En vertical. ¿Por qué? Porque el GeoGebra piensa que lo que vos estás cargando es una matriz columna. El GeoGebra entiende de matrices, no de vectores. Para el GeoGebra, un vector es una matriz columna, donde no se separa por comas. Nosotros, ¿cómo escribimos un vector? Un vector lo escribimos así. Fíjense cómo estaríamos escribiendo nosotros el vector, ¿no? Sí, con comas. Con coma. Cosa que esto es nuestra notación. Esta es la notación nuestra, pero en realidad la verdadera notación es esta. Esto es como se debería escribir. Esta es una notación que usamos nosotros por una cuestión de comodidad, pero en realidad cada vez que hablamos de una matriz columna hablamos de un vector. ¿Está? En el GeoGebra, ¿cómo se cargan las matrices? Ya vamos a ver eso también. ¿Está? Porque recuerden que no podemos usar las letras mayúsculas. ¿Por qué?
porque las mayúsculas son para los puntos. Las minúsculas son para los vectores, quiere decir que las minúsculas son para las matrices columna. Quiere decir que las matrices se van a cargar con letras minúsculas también. ¿Está? Las mayúsculas se usan para los puntos. Nosotros vamos a representar, cada vez que escribimos una matriz, las vamos a escribir con letra mayúscula. Porque a los puntos lo escribimos igual que los vectores. ¿Se dan cuenta que acá tenemos una merengue de anotación número 1? Que si hubiéramos hecho las cosas bien de entrada, los vectores serían estas cosas, lo escribiríamos con letras minúsculas, los puntos con letras mayúsculas y en horizontal y separado por coma, porque esto sería un punto, no un vector. ¿Se dan cuenta? Las diferencias. Entonces estaríamos en concordancia con el que cargó el programa, con el fabricante del programa. ¿De acuerdo? Aclarado todo eso, que no es menor, porque después uno hace un bollo bárbaro con todas esas cosas, hay que seguir estudiando esto como podamos, porque realmente, si no, fíjense que uno va a un libro y las matrices están todas escritas con letras mayúsculas. ¿Quedó claro esto? Normalmente o se le pone la letra A, o algunos usan también para las matrices la letra M mayúscula manuscrita. ¿Está? Esta es la anotación. También lo aclaro porque muchos libros tienen esta... El libro que yo les acabo de recomendar tiene esta anotación. Generalmente los españoles las escriben con la letra M mayúscula. ¿De acuerdo todo esto? Sí. Todos los datos que les estoy pasando es para que no se hagan lío cuando estudien. ¿Sí? Muy bien. Otra matriz importante es la matriz diagonal. ¿Qué es la matriz diagonal? Es la matriz que se forma con los A sub ij, vamos a ponerlo así, sea A una matriz que pertenece a un espacio Rn M por N. Entonces, A es diagonal si A sub ij son iguales a 0 y A sub ij son iguales a 0 si I es distinto de J y A sub ij es igual, es distinto, a ver, vamos a poner A sub ij es distinto de 0 si I es igual a J. Bueno, si ustedes conocieran la función matemática delta de Dirac, no habría que escribir todo esto, una delta de Dirac y ya está. La delta de Dirac es una función que escribe esto. ¿Esto qué quiere decir? Que una matriz es diagonal si yo tengo todos los elementos A11, A12, A1, A1 no sé cuánto, ¿no? Así que por acá, pues yo acá tendría A2, A1, 2, perdón, estoy diciendo macana. A2, 2, A, M, no sé cuánto. Todos estos elementos distintos de 0. Fíjense que los A sub ij tienen que ser 0. Mientras que cuando I es distinto de J, quiere decir que acá va un 0, acá va un 0, acá va un 0, ¿ven? ¿Se entiende? Todos ceros acá. ¿Dónde no van ceros? La diagonal En la principal. diagonal. En la diagonal. Porque cuando I... Sería Sí, como la que vimos de la identidad, nada más que en vez de 1 podrían tener otros valores la diagonal. exacto. Es parecida a la identidad, pero no hace falta que sean 1. Una matriz es diagonal cuando solamente tiene números en la diagonal. Esta diagonal también se llama diagonal principal o diagonal a secas. También algunos libros hablan de diagonal secundaria o contradiagonal. Sería la otra diagonal, pero esa no se usa prácticamente para nada, así que no vamos a incorporar más cosas de las que necesitamos. Muy bien. ¿Cómo dijo Sigamos. diagonal a secas y qué otra forma se puede encontrar? La o diagonal principal.
Ahí listo. ¿Sí? Porque a veces hay libros que también hablan de la contradiagonal o diagonal secundaria, que es la otra diagonal para el otro lado. Muy bien. D. Otra matriz importante que vamos a ver es la matriz escalar, que va a ser útil. ¿Qué es la matriz escalar? La matriz escalar es una matriz diagonal o sea que es igual a la de arriba, con una condición más. La condición es que todos es una matriz diagonal con todos los A sub i j iguales. Es decir, por ejemplo, la matriz identidad sería una matriz escalar, pero podría ser una matriz escalar la que tiene todos 2 en la diagonal, todos un medio en la diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Otra matriz importante es la matriz triangular. La matriz triangular puede ser de dos tipos. Puede ser superior o inferior. La matriz triangular superior es la que forma, con respecto a la diagonal, un triángulo. Vamos a escribir. Por ejemplo, yo tengo la diagonal A11, A12, perdón, A22, A33 y así sucesivamente. Y acá, si es una triangular superior, quiere decir que todos los elementos que están por encima de la diagonal, al menos algunos no son cero. ¿Qué quiere decir? Que yo la voy a triangular esta matriz superiormente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo acá tengo elementos, por ejemplo, A21. perdón, A12 acá, A12, y así, puedo tener algunos ceros y todo, pero todos los que están por acá abajo son ceros, o sea, formando un triángulo de ceros. ¿Por qué? Esta sería una matriz triangular superior porque tengo elementos solamente en la parte superior de la diagonal. Y por lo tanto puedo tener la triangular también inferior. Entonces la triangular inferior, ¿cómo sería? Sería lo mismo, pero ahora acá tendría elementos ¿no? Y ceros todos acá arriba. ¿Estamos? Forma un triángulo acá abajo y ceros arriba. Otra matriz importante, estas matrices triangulares son importantísimas. Otra matriz importante es la matriz, no sé qué letra vamos, se nos va a acabar el alfabeto. F. 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 La F. La matriz transpuesta. ¿Qué es una matriz transpuesta? Es la que invierte filas por columnas. Es decir, si A pertenece a un espacio R, M por N, entonces A transpuesta, que se simboliza con una T arriba, pertenece a un espacio R, N por M. ¿Estamos?
O sea que cambio las filas por las columnas. ¿Quiénes son los elementos que no se alteran en una... Los La elementos... diagonal. La diagonal, exacto. En este tipo de matriz. Esta matriz transpuesta tiene algunas propiedades importantes. Vamos a escribirlo bien porque esto va a ser importante. Algunas propiedades. La matriz transpuesta tiene algunas propiedades importantes. Una de las propiedades que tiene la matriz transpuesta es que cuando yo hago A transpuesta transpuesta, me da A. Otra propiedad importante que tiene es que la suma de dos matrices, la transpuesta de la suma de dos matrices es distributiva. Y ahora viene una importantísima propiedad que es muy común que todo el mundo meta la pata en esta, y acá prestar atención. Si tengo el producto de dos matrices, la transpuesta del producto, es distributivo, pero cuidado, es distributivo invirtiendo el orden. ¿Notaron esto? ¿Está claro? Sí. ¿Por qué pasa esto? Porque recordemos que el producto no es conmutativo, no siempre es conmutativo. Fíjense, bajamos un poquito para arriba, cuando definimos la multiplicación de matrices, si tiene esta definición, la multiplicación, esto implica defectiblemente, ¿qué cosa? Que A por B no siempre es igual a B por A. Quiere decir que este es uno de los primeros productos o multiplicaciones que no conmutan. ¿Está claro, no? No da lo mismo multiplicar en un orden que en el otro las matrices. Aparte, puede ser que lo pueda hacer en un orden y no multiplicar en el otro. Por ejemplo, en este caso, si yo llamé M por N y N por P, donde M y P no son iguales, fíjense que no podría multiplicar. ¿En qué casos podría llegar a ser conmutativo el producto de matrices? ¿Qué debería pasar? ¿Qué les parece? Que pertenezcan al mismo espacio las dos. No, porque fíjate, si pertenecen al mismo espacio las dos, ya directamente no pueden multiplicar en ningún orden. Porque si pertenecen al mismo espacio las dos, esta sería M por N y no coincide el número de filas ni de columnas ni en un sentido ni en el otro. Que la multiplique por la identidad. Bueno, sí, la identidad no tendría problema, pero olvidémonos del caso de la identidad. ¿Qué condiciones deberían cumplir los espacios? Los espacios son si están en RM por N, N por P, P por, R, P por Q. ¿Qué espacios deberían tener para que posiblemente sean conmutadores las matrices? Que sean cuadradas. Cuadrada sería un caso, porque serían todos los números iguales, la M, la N y la P. ¿Solamente las cuadradas? A ver, las cuadradas podrían ser, o habría alguna otra. Supónganse que yo tengo R 3 por 2, una matriz M perteneciente a R 3 por 2, y la quiero multiplicar por una matriz M' que pertenece a R 2 por 3. Estas no son cuadradas. ¿Puedo multiplicar en ese sentido? Sí. Que sea M igual a P. Claro, que sean este igual a este y este igual a este, porque yo acá podría poner esta adelante. Ahora yo puedo poner M' que pertenece a R 2 por 3 multiplicada por M que pertenece
¿A cuánto? A R 3 por 2. Entonces, este 3 coincide con este 3, este 2 coincide con este 2. Ahora bien, el tema es Pero que el, res- habría que pero el ver si... resultado ahí, en la primera, ¿no? Yo obtendría de multiplicar una matriz de 2 por 2 y en la segunda no tendríamos una matriz de 3 por 3. Exacto, acá los resultados no son iguales, aunque coincidan. Yo puedo multiplicarlas, pero los resultados no son iguales. Porque el resultado de la primera me daría de 3 por 3 y en la segunda de 2 por 2. Quiere decir que el espacio de esta matriz no es la misma que esta. Esta está en un espacio de 3 por 3. Esta sería 3 filas por 3 columnas y esta sería una cosa más chica, de 2 por 2. 2 filas, 2 columnas. Quiere decir, al no tener estos resultados acá, el producto A por B no es igual a B por A, aunque se pueda hacer el producto en un orden y en el otro. O sea que asegurar el producto no asegura la conmutatividad. Para que sean conmutativas, la primera condición, y es una condición necesaria y tampoco es suficiente porque pueden ser cuadradas y no ser conmutativa, quiere decir que todos estos números tienen que ser iguales. Es decir, que esto sería una matriz n por n y esta otra matriz n por n. Entonces ahí no habría ningún problema, en principio. Pero no siempre las matrices cuadradas conmutan también. ¿Está claro? O sea, la multiplicación de matrices para que conmute es muy particular la situación. ¿Queda claro esto? Esto hay Sí. que verlo bien, porque fíjense que acá ustedes mismos se dieron cuenta que no darían ni siquiera el mismo tamaño de matrices esta cuenta. ¿Estamos? Cuidado acá. Vamos a ponerlo en rojo. Ojo. ¿Mm? Nos dan iguales, ¿eh? ¿Estamos? Aunque se pueda hacer la cuenta. Que pueda multiplicar no me asegura la conmutatividad. La conmutatividad se asegura cuando no solamente puedo cambiar el orden de la multiplicación, sino que el resultado es el mismo. ¿Estamos? A ver si vamos bien. Lo escucho muy silenciosos a todos. Es largo el cuento este. ¿Eh? Sí, es largo, pero creo que se entendió bastante bien. Bastante bien. Voy despacio. Trato de no ir muy rápido tampoco. Muy Ahora bien. cuando nos pongamos con la práctica, vamos a ver si. Hay mucha historia. Muy bien. Vamos a ver otra matriz importante, que es la matriz idempotente. Vamos a ver, no sé qué le da FG, vamos. Matriz. La matriz idempotente es una matriz que dice lo siguiente. Si A es cuadrada, y esto sí, cuando ponga cuadrada voy a poner n por n directamente, donde A es una matriz cuadrada, entonces A cuadrado es igual a A. ¿Sí? Les dejo un ejemplo para que lo prueben ustedes. Fíjense, A cuadrado sería, por ejemplo, si A es la matriz 1, 0, 3, 0. Cuando se lee, eso también se los quiero decir. Cuando yo les pregunte a ustedes, ¿me podés dictar la matriz tal? La matriz A y vos me dictás. ¿Cómo me dictás una matriz? La matriz se dicta por filas. Es decir, si vos me decís unos, es una matriz cuadrada. Primero se dice de qué tamaño es. Así yo ya sé cuántos números voy a poner. Si vos me decís voy a poner una matriz cuadrada de 2 por 2, ya sé que son 2 filas con 2 columnas. ¿Cómo me la dictás la matriz? Me dictás la fila, nunca la columna. Se dicta por fila la matriz. Es una regla para comunicarnos. Quiere decir que si yo tengo una matriz 1, 0, 3, 0, es esta. Nunca dicto 1, 3, 0, 0. Dicto 1, 0, 3, 0. ¿Está claro esto? Sí. Si ustedes hacen A cuadrado es hacer A por A. Y hacer A por A es 1, 0, 3, 0 por 1, 0, 3, 0. ¿Cómo hacemos la multiplicación? Primera fila, primera columna. ¿Y eso va en qué lugar? Acá.
1 por 1 más 0 por 3. Recuerden que es un producto escalar. 1 por 1, 1. Más 0 por 3, 0. Más 1, 1. ¿Se entendió? Tengo que hacer producto escalar. Ahora, ¿cómo va en el segundo lugar? Primera fila, segunda columna. ¿Cómo hago primera fila, segunda columna? Producto escalar. 1 por 0 más 0 por 0. 1 por 0, 0 más 0, 0. 0. Ahora voy a la segunda fila, primera columna. ¿Cómo se hace? 3 por 1 más 0 por 3. 3 por 1, 3 más 0 por 3, 3. 0, 3. ¿Se ve? Sí. Segunda fila, segunda columna. Y queda 3 0. por 0 más 0 por 0, 0. ¿Cuánto dio? Dio exactamente lo mismo. Quiere decir que esta matriz 1, 0, 3, 0 es una matriz idempotente, porque cuando la elevo al cuadrado, o sea, la multiplico por sí misma, no se altera. Eso es una cosa muy rara, porque en los números, los únicos números que elevados al cuadrado no se alteran son el 0 y el 1. Pero en las matrices pueden haber un montón de matrices que elevadas al cuadrado no se alteren. ¿Se ve? Otra que no se altera es la identidad. O cualquier matriz diagonal, cuando la elevan al cuadrado, solamente hay que elevar los elementos de la diagonal. Eso es una propiedad interesante también. ¿Se va viendo todo esto? Otra matriz importante es la O sea que matriz... no, Sí. o sea que no todas las matrices al cuadrado nos van a dar la misma matriz, va a depender No, de qué lógico. matriz sea. No, claro. No, eso no va a pasar para todo. Va a pasar en algunos casos. Y son muy Ok. particulares. ¿Sí? Por eso cuando vos encontrás una matriz de esas, es una matriz idempotente. También hay otra matriz que se llama involuta. ¿Qué es una matriz involuta? Si A pertenece, también tiene que ser cuadrada, ¿eh? Condiciones de cuadrada. Entonces, cuando la elevo al cuadrado, me da la identidad. La matriz identidad. Un ejemplo para que la puedan ver esta es que si A, por ejemplo, acá tengo una involuta que es 1 menos 1, 0 menos 1. Si ustedes hacen A cuadrado acá, que es A por A, tienen que hacer 1 menos 1, 0 menos 1 multiplicada por sí misma. Bueno, háganla. A ver, vamos a hacerla si quieren. Primera fila, primera columna. 1 por 1 más 0 por 1. 1 por 1, 1 más 0, menos 1 por 0, 0 más 1, 1. Primera fila, segunda columna. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, más 1. Más 1, menos 1, 0. Recuerden que es un producto escalar. ¿Me siguen? Sí. Segunda fila, primera columna. 0 por 1, 0. Menos 1 por 0, 0. Más 0, 0. Y segunda fila, segunda columna. 0 por menos 1, 0. Menos 1 por menos 1, más 1. Más 0, 1. Quiere decir que me dio la identidad. 1 es en la diagonal y 0 en todos lados. Esta es la identidad de R. Esta identidad pertenece a R 2 por 2. ¿Está bien? Porque es de 2 filas por 2 columnas. ¿Estamos? H. I. Otra matriz importante. Matriz simétrica. ¿Qué es una matriz simétrica? La matriz simétrica, Larga la regla del juego. si A pertenece, Larga la regla del juego. si A es cuadrada, entonces A es simétrica si, solo si, a A transpuesta le resto A, si a A transpuesta le resto A y me da 0, entonces A es simétrica. Si se cumple esta condición, entonces A es simétrica. Y si A es simétrica, se cumple esta condición.
¿Estamos? Una matriz simétrica es aquella que tiene, por ejemplo, yo agarro elementos de la diagonal, 1, 3, menos 1, y el elemento que está en este lugar, ¿sí? Si quieren lo podemos poner en forma genérico. Agarro los elementos de la diagonal, A1, 1, A2, 2. A ver, la voy a poner un poquito más grande, así se ve bien. ¿Qué condiciones tiene la A1, 1, A2, 2, A3, 3 y así, ¿no? Significa que acá si yo tengo el A1, 2, acá va el mismo A1, 2. O sea, el A2, 1, A1, 2 coincide con el A2, 1. ¿Ven? Si acá tengo el A1, 3, acá tengo el A3, 1 también. El A1, 3 coincide con el A3, 1. ¿Entienden esto? Quiere decir que los elementos que están al lado de la diagonal son simétricos, son los mismos. Profe, ¿Están entendiendo? ya, ahora sacamos otra respuesta y nos da lo mismo, ya ahí podríamos saber si es simétrica o no. Claro, no hace falta mirar esto. Si ustedes hacen esta cuenta y da 0, ya saben que es simétrica. Quiere decir que los A sub IJ son iguales a los AJI con I distinto de J, porque cuando I es igual a J queda I. ¿Está claro? Ahí es simétrica. Pero si uno la quiere ver, quiere decir que estos números coinciden, todos los números que están como si fueran reflejados con respecto a la diagonal. Si hacen esta cuenta, da 0. Si ustedes agarran dos matrices, si hacen la transpuesta y le restan la matriz en sí misma, da 0, siempre que sea simétrica. Una propiedad que tienen las matrices simétricas, que es importante, que la suma de matrices simétricas, una observación, la suma de matrices simétricas también es simétrica. Pero esto no aplica al producto. Es decir, el producto de dos matrices simétricas no siempre va a dar una matriz simétrica. ¿De acuerdo? Otra propiedad, otra matriz más, que es importante, es la matriz antisimétrica. Y esta sí es importantísima. La J, matriz antisimétrica. Si A pertenece también, cuadrada tiene que ser, a un espacio Rn por n, entonces A es antisimétrica si solo si se cumple que A transpuesta más A da 0. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué forma tiene una matriz antisimétrica? Una matriz antisimétrica tiene la siguiente forma. Y acá hay que tener cuidado, ¿eh? No es tan fácil como la simétrica. Para que se cumpla esto, la matriz tiene que tener ceros en la diagonal y los números que están acá, A1, 2, tiene que ser menos el que está acá. Tiene que ser el mismo cambiado de signo. Es decir, que si yo tengo los A sub IJ, tienen que ser iguales a menos los AJI. A ver si está claro esto. Es decir, con I distinto de J. Y los A sub II tienen que ser iguales a 0.
O sea, todos los que están en la diagonal tienen que ser iguales a 0. Si acá tienen el A13, acá tienen el menos A13. Para cuando hagan esta cuenta de 0, la suma de 0 tiene que tener esta forma, los elementos de la diagonal. ¿Quedó claro esto? Sí. O sea que es una matriz antisimétrica. Ya saben que en la diagonal, ya saben que primero tiene que ser cuadrada. Segundo, toda la diagonal está formada por ceros y los números alrededor de la diagonal, o sea, que se reflejen en la diagonal, uno es menos el otro. ¿Dudas? Y para que dé cero, sí o sí, tiene que ser el opuesto, el negativo. O el positivo. Lógico, porque, por ejemplo, El si negativo. este es positivo, este es negativo. Lo que pasa es que para escribirla en forma genérica se pone negativo en la parte de abajo y positivo en la de arriba, pero podría poner el menos acá arriba también. Uno es Claro, por menos. eso. Depende de cómo lo tomes. Sí, sí, depende de cómo se tome, exacto. Así es. Eso que estás diciendo es cierto. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? J, K. Se nos va a acabar el alfabeto. Matriz ortogonal. Si A es cuadrada, fíjense que todas estas últimas, estas tres son todas cuadradas. Entonces, A es ortogonal si, solo si, ¿qué se tiene que cumplir? Miren qué interesante esto que se tiene que cumplir. Que A por A traspuesta me dé la identidad. ¿Está claro esto? A por A traspuesta me tiene que dar la identidad. Muy bien. Se hizo largo el cuento, ¿eh? Fíjense que esto ya lo conocen, quiere decir que cuando les dejo un ejemplo para que lo prueben, esto se los dejo a ustedes porque así pueden sacar la traspuesta también. Si tengo A, ¿qué es esta? ¿Cómo saco A traspuesta? ¿Cómo sería A traspuesta? Una matriz de 2 por 2, primer Ujú. fila 0 menos 1, segunda fila 1, 0. Muy bien. ¿Y puedo multiplicar en qué orden? ¿En este? No, también se puede multiplicar en este y da lo mismo. O sea que acá esto conmuta. Prueben las dos cosas. Es indistinto. A transpuesta por A o A por A transpuesta va a dar la identidad. ¿Estamos? Fíjense. Y estas dos matrices que acabo de escribir, tanto la A como la A transpuesta, de las propiedades que vimos arriba, de los tipos de matrices que vimos arriba, ¿qué tipo de matriz es? Antisimétrica. Es antisimétrica, porque tengo 0 en la diagonal y los números alrededor de la diagonal, uno es menos el otro, sea la A o la A transpuesta, lógico. ¿De acuerdo? Sí. L. Hay un teorema de las matrices simétricas y antisimétricas que dice así, esto es un teorema más que se puede demostrar y es fácil de demostrar. Dice, si A es cuadrada, lógico, toda matriz cuadrada A se puede escribir como la suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica.
Es decir, que yo si tengo una matriz cuadrada siempre la puedo desglosar en la suma de una matriz simétrica más otra matriz antisimétrica. Muy bien, ¿cómo lo podemos demostrar esto? Fíjense, si yo tengo una matriz A, el teorema dice, si yo puedo escribir A como la suma de una matriz simétrica B más una matriz antisimétrica C, donde B sea simétrica y una matriz antisimétrica. O sea que yo tengo que elegir, puedo elegir en forma general una matriz simétrica ¿qué condición cumple? Que, por ejemplo, B se tendría que poder escribir como ¿qué cosa? ¿Con qué condición debería cumplir una matriz simétrica? La teníamos arriba. Miremos. A transposición menos A. No, simétrica es la resta. A transpuesta menos A me tiene que dar 0, en ese orden. ¿Ves? ¿Se ve? Esa sería una matriz simétrica. Si la matriz es simétrica, B se tiene que escribir como A transpuesta menos A. Y C, que es una matriz antisimétrica, ¿cómo se debería poder escribir? Acá sí el orden no importa. A transpuesta más A. Más A. Entonces quiere decir que yo para demostrar esto debería poder elegir eso. Bueno, supongamos que yo diga que A la voy a escribir como B más C. Quiere decir que en mi demostración yo podría decir que A la puedo escribir como A transpuesta menos A más A transpuesta más A. Pero si hago esta cuenta, si ustedes se fijan, yo puedo sumar, ¿no? Fíjense que si yo hago A transpuesta más A transpuesta me quedaría 2 veces A transpuesta, ¿no? Y no me daría A. No sé si se ve. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Quiere decir que mi matriz simétrica, porque recuerden que si B es A transpuesta menos A, esto me tiene que dar 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Lo que hicimos arriba. Pero esta cuenta la puedo hacer en ese orden o la puedo hacer en este otro orden. Porque la suma es conmutativa. Sí, conmutativa. Tanto la suma como la resta. Porque si resto en ese orden me da 0, o el resto en este orden también me va a dar 0. Ahora el tema es que si yo lo escribo así, no me da A. Para que esto me dé A, puedo hacer algunos arreglos. Puedo dar vuelta a esto, dado que me lo permite la conmutatividad de la suma, por las propiedades que vimos arriba. Pero si doy vuelta a eso tampoco me alcanza, porque si yo hago ahora la cuenta, esta A transpuesta se va con esta A transpuesta y me queda 2A, no me queda una A. Por lo tanto, para que me quede una A, lo que puedo hacer es poner un medio acá. Y si yo hago esta cuenta, ahí se cumple, porque me queda un medio de A menos un medio de A transpuesta más un medio de A transpuesta más un medio de A. Esto se va con esto y un medio de A más un medio de A me da una A. Quiere decir que cada vez que yo pueda agarrar una matriz A cuadrada, siempre la puedo escribir como la mitad de una matriz como simétrica y la otra mitad como una matriz antisimétrica. ¿Ven cómo se pudo deducir lo que queríamos? Esta es una propiedad bastante importante también. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Muy bien. Bueno, 1 kilo de matrices. Pero, ¿ustedes piensan que terminó acá la cosa? No. Nos queda ver una propiedad fundamental, LM, que es la matriz
inversa. Y esto lo vamos a ver después del receso y después de la entrevista que tengamos con los que vamos a charlar después del receso.